Mi desdichado ejemplo prueba cuán lamentable resulta muchas veces que en los sacramentos la forma tenga más importancia que el fondo. Y les pregunto a ustedes con humildad, ¿la eterna sabiduría no podría remediarlo? Anatole France fue un escritor francés nacido en 1844. Sus padres eran dueños de una librería, hecho que ayudó en su formación autodidacta. De su padre y del contenido de la librería adoptó el interés por la Revolución Francesa. Tuvo cercanía con el Partido Comunista Francés, aunque después fue crítico de él. Si bien al inicio de su carrera se inclinó por la poesía, eventualmente se decantó por la prosa. En 1921 recibió el Premio Nobel de Literatura y 3 años después, en 1924, falleció a los 80 años. La isla de los pingüinos es una novela publicada en 1908. La anécdota de la novela es la siguiente. Samael, un monje cristiano casi ciego, bautiza a una colonia de pingüinos luego de confundirlos con hombres salvajes. Esto se vuelve un problema y se crea una corte celestial, porque el bautizo está solo permitido para personas, pues éstas, a diferencia de los animales, sí tienen alma. Entonces, la corte debate sobre si debe o no debe considerarse válido el bautizo de los pingüinos. Al final, Dios y los santos, orientados por el consejo de Santa Catalina, conceden el bautizo y otorgan alma a las aves. Así, inicia la historia de estos seres antropomorfizados, su mito fundacional y el sistema político y social que de ellos se deriva. Los pueblos que no tienen comercio ni industria no están obligados a sostener guerras, pero un pueblo de negocios exige una política de conquistas. El número de nuestras guerras aumenta de día en día con la producción. En cuanto alguna industria no sabe dónde colocar sus productos, una guerra le abre nuevos mercados. Este año sostuvimos la guerra carbonífera, la guerra del cobre y la guerra del algodón. En la Tercera Zelandia matamos a los 2/3 de sus pobladores, para obligar a los restantes a que nos compraran paraguas y calcetines. Ahora, sobre el texto. Como puede encontrarse en casi cualquier reseña, La isla de los pingüinos es una sátira sobre la historia de Francia. La alegoría funciona para ironizar sobre la aristocracia, la economía, el clero, ciertas conductas humanas y pasajes y personajes puntuales del país natal del autor. Por ejemplo, es posible pensar que Orberosa es Juana de Arco. Más allá, muy alejado de la alegoría y la ironía, me quedo con la disertación sobre la forma y el fondo. Me refiero al momento en que la corte celestial debate si el bautizo oficiado debe ser tomado como válido. En la novela, alguien apela a que el bautizo tiene validez pues se realiza según las formas prescritas. Está el detalle de que se bautiza a animales y no a personas, pero es un detalle que no requiere mayor consideración. Alguien argumenta contra esa postura preguntando ¿qué es un bautizo? ¿El bautizo es el procedimiento efectuado por los padres o es algo más? Si el bautizo es el procedimiento, entonces se podrían bautizar y cristianizar mesas o cualesquiera objetos inanimados. Esto claramente es absurdo. Por tanto, el bautizo es algo más que sus formas prescritas. Además, la pretensión del bautizo es que borra el pecado original y las aves no han sido concebidas en pecado ni han pecado. Sin embargo, presentadas ambas posturas, la misma corte reconoce que el fondo por sí solo es inútil si no se realiza según la forma del bautizo. Entonces interviene Dios y cambia la cuestión. Si un bautizo es la forma y el fondo, más que preguntar ¿qué es un bautizo?, habría que preguntar ¿qué tiene más peso, la forma o el fondo? Y el mismo Dios es quien concluye que tiene más peso la forma. Ahora, esta disertación aparentemente trivial tiene consecuencias. Si el bautizo es válido, ¿significa que los pingüinos ahora pueden pecar? ¿Se pueden ir al infierno? ¿Deben vivir para conseguir la salvación eterna? Si es así, ¿cómo harán todo esto si no tienen alma? Aquí es cuando la corte celestial recurre a Santa Catalina. Para mí, este es el punto crucial de la novela porque hasta este punto aún es perceptible un equilibrio o se guarda cierta tensión entre el fondo y la forma. Luego de esto se rompe el equilibrio y, me parece, tiene mayor peso el fondo, es decir, lo que se cuenta. Esto no es necesariamente malo. En tanto sátira, es natural que se apueste por el contenido. Sin embargo, muchas veces sentí que la tensión del texto se diluía, o bien por el cambio de capítulo, o porque, al ser una sátira de algo abierto como la historia no conclusa de un país, no hay algo a lo que llegar. En todo caso hay algo que constantemente se muestra. En ese sentido, y hablando de analogías, el lector puede entrar en el debate de la forma y el fondo. Creo que para quien le interesa la forma, el texto comienza a diluirse tan pronto termina el debate en la corte celestial. Para quien le interesa el fondo, el texto es inmenso y progresivo.
En este contexto, que se ironice la política y la naturaleza mostrándoles como formas en las que necesariamente hay corrupción o ambición, es medianamente algo esperado. Lo mismo con la religión expuesta como instrumento de manipulación, la guerra como algo inherente a la economía, y así con las demás cosas que se ironizan. Esta anticipación de la sátira hace que me incline por la forma y que prefiera una parte del texto y no todo. Y como se ha podido ver, prefiero desde el inicio de la novela hasta donde la corte llega a una respuesta. Todo lo demás me es medianamente irrelevante. Así, hay dos cosas que me parecen cuanto menos curiosas. La primera, el viejo Mael. El monje que bautiza a los pingüinos es casi ciego. Es curioso que toda la historia que se cuenta de los pingüinos se da a partir de un acto que descansa en la creencia y no en el conocimiento. No lo digo porque el bautizo sea un acto religioso y por tanto un acto de fe o de creencia, sino porque el hecho de que los pingüinos sean bautizados se da porque el viejo Mael no sabe que esos a quienes bautiza son pingüinos. Él cree que son bárbaros. La creencia o la fe queda caracterizada como un acto ciego. La otra cosa que me llama la atención es que Anatole France eligiera a los pingüinos como criaturas a las que se les bautiza. Es posible conceder que estas aves poseen una imagen de animal inofensivo. Me explico. Si esta imagen de animal inofensivo es el punto de partida, se sugiere que todo impulso de violencia y de destrucción es adquirido en la medida en que se les concede alma a los pingüinos. De esto pienso dos posibilidades de interpretación. La primera, que se sugiere que lo divino corrompe, ya sea la fe o la manera en que la divinidad misma interviene en la vida humana. La segunda es como si la corrupción en el hombre no tuviera su origen en lo animal que hay en el ser humano, sino en eso que le distingue del resto de los animales. Y con esto no me refiero específicamente a la religión, pues en cuanto las aves adquieren alma, éstas generan algo tal como una cultura, una lengua, una historia. Se sugiere entonces que algo de esto o el conjunto de todo esto es lo que propicia la corrupción del hombre. Como dije, al menos es curioso. No obstante, estoy consciente de que La isla de los pingüinos es más que estos pasajes. Es como si se apostara a que el ingenio de Anatole France descansa más en lo que dice y no tanto en cómo lo dice. Desde luego, no es tan simple ni es menor la manera en la que hace burla de estos hechos históricos, porque hay un despliegue de recursos, de uso del lenguaje, hay un manejo reconocible de los hechos de la historia de Francia, pero no puedo quitarme esta sensación de que el fondo palidece frente a la forma. Me viene a la mente, por ejemplo, ahora que son fechas decembrinas, el video de Itatí Cantoral cantando a la Virgen de Guadalupe. Itatí canta lo que tiene que cantar, respeta el fondo. Entonces, no me queda duda que lo que hace llamativa su interpretación es porque rompe con la forma en que se espera que cante en el evento religioso. De regreso con La isla de los pingüinos, mi problema con la novela es que el dilema de la corte celestial desvela los alcances del texto, y además esto pasa muy pronto en la novela. Si en el debate de la corte se pone el acento en la forma, el fondo se diluye. Es preciso atender únicamente al interés público, acordar lo más conveniente, y lo más conveniente, padre mío, lo que el interés público exige, es no pedir mucho a los que tienen mucho, porque entonces los ricos serían menos ricos y los pobres serían más pobres. Los pobres viven de la hacienda de los ricos, por lo cual les agrada, y no respetarla sería una maldad inútil. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo el